Bien, Dios los bendiga a todos los que nos hemos reunido hoy una vez más para meditar en la palabra del Señor. Por lo regular, este es el mes en que la mayoría de la gente piensa que busca a Dios, se acuerda de Dios, pero pasa este mes y Dios se vuelve a ir de sus mentes hasta que llegue otro acontecimiento. Pero dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que tener al Señor todos los días en nuestras mentes y en nuestros corazones. Hoy vamos a meditar en la palabra del Señor en el primer libro de Reyes, en su capítulo 18. Vamos a leer a partir del verso 20. Dice así la palabra del Señor. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta del Señor, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y prepárenlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Bien, los que hemos tenido el privilegio de ya haber leído esta historia de los tiempos en que reinó el rey Acab sobre Israel, sabemos qué tanto pasó en aquel tiempo. El rey Acab, según dice las escrituras, fue uno de los peores reyes que tuvo el rey de Israel. Se casó con una profetisa de el dios Baal para ellos. Entonces, este rey, como él era el rey que mandaba, comenzó a hacer altares en todo el reino para que adoraran
a Baal, porque Jezabel, con la mujer que se había casado, lo inducía a eso, a la idolatría. Entonces el pueblo, de veces digo, bueno, pues, ¿qué razón habría para que el pueblo hubiera aceptado tal situación? Porque en la ley de Moisés hay una parte que dice que le prohibieron desde el principio al pueblo de Israel hacerse imágenes y mucho menos adorarlas o doblar su rodilla delante de ellas. El pueblo lo sabía porque venía la información caminando de generación en generación. Era algo que se venía transmitiendo de padres a hijos. Antes no había libros como ahorita los tenemos acá. Entonces tendría que ser una información que estuviera en los corazones de todo el pueblo de Israel. Pero pues conocemos la historia que como seres humanos que eran, a veces se dejaban llevar por las costumbres de otros pueblos, de la gente que los rodeaba. Así los cristianos a veces se dejan llevar por las gentes que los rodean y comienzan a practicar lo mismo. O sea, nada más cambian las generaciones, pero las costumbres y las prácticas a veces son las mismas. Entonces, esto no es nuevo. El pueblo de Israel, desde tiempos antiguos, comenzó a cometer ese error de querer imitar a la gente que miraba o que los rodeaba o que vivía cerca de ellos. Un día el pueblo de Israel le dijo al profeta Samuel: queremos un rey como todos los pueblos de la tierra, porque todos tienen un rey menos nosotros. En aquellos tiempos Israel no tenía ningún rey sobre ellos. Solamente estaba el profeta de Dios y Dios como rey. El que gobernaba era Dios. El que llevaba el mensaje, pues era el siervo del Señor. Pero como ellos no veían a nadie, aunque sabían que Dios es rey sobre toda cosa, pero ellos no eran igual que los demás. Ellos como que les costaba trabajo creer en algo que no podían ver. Entonces, pues sí tenían el consejo, pero les era muy difícil vivirlo por cuanto no veían de dónde venía, aunque el profeta llegaba y decía: esto es lo que ha dicho el Señor. Entonces se comenzaron a meter en muchos errores. Y Dios le dijo al profeta Samuel: haz como ellos digan, les vamos a dar un rey. No te están desechando a ti, me están desechando a mí.
porque Dios era el rey. Entonces Dios permitió al primer rey de Israel. Y Dios le dio instrucciones a Samuel para que escogiera al primer rey de Israel. Cuando comienza a reinar el primer rey de Israel, pues ellos no estaban acostumbrados a tener rey para empezar, ni el rey sabía cómo tenía que comportarse como rey, porque era la primera vez que ellos tenían un rey. Y en una encomienda, o en una de las primeras encomiendas que Dios le da al primer rey de Israel, comete el error de obedecer a Dios a medias. Y hace lo que Dios quiso que no hicieran. Y Dios se enojó con este rey. Y por último, pues lo desechó. Pero como ya había dicho que ya había cedido a la petición del pueblo acerca de que querían un rey, bueno, Dios desechó a este rey que pues no le servía, porque a medias había cumplido su mandamiento. Y tuvo que ver mucho también el pueblo, porque cuando Dios mandó en aquellos tiempos, eran tiempos de guerra, Dios mandó a Saúl contra los amalecitas y les dijo: destruyan todo, no dejen nada del anatema, maten todo, niños de pecho, mujeres, ancianos, todos, no le perdonen la vida a nada, destruyanlo todo. Esa era la encomienda que Dios le dio al primer rey de Israel. Y salió el pueblo en sus primeras batallas a destruir al anatema. Y regresó el pueblo, y como Dios ve todas las cosas y sabe todas las cosas, vio lo que estaba haciendo el pueblo. Y mandó a su siervo a platicar con Saúl. Y le dijo: bueno, ¿y qué fue lo que hiciste? Y dice que el rey le dijo: es que el pueblo le perdonó. Primeramente dice, el pueblo escogió lo mejor que tenían allá de ganado. Y él como rey, pues de rey a rey, pues también le perdonó la vida al rey. Y dices que el pueblo dijo: vamos a llevarnos lo mejor de su ganado para sacrificárselos al Señor. Y cuando llegan, Dios manda a Saúl y le dice: oye, pero si la orden era que destruyeran todo. Y Saúl contestó: es que al pueblo le pareció bien, nos pareció bien traer lo mejor que ellos tenían para sacrificárselo al Señor. Y trajimos de prisionero al rey. Y Samuel le dijo a Saúl, pues por haber desobedecido, dice, porque Dios no se complace
en los sacrificios, en lo que pueda hacer el hombre. Dios se complace en que se obedezca su palabra. Si Dios había dicho que tenían que ser así, pues así le tenían que haber hecho. Pero a la mitad del mandamiento cumplieron nada más y Dios se enojó y desecharon a Saúl como rey. Y Dios preparó a un nuevo rey. Y lo mandó a Samuel a ungir al nuevo rey, al que iba a reinar después de Saúl. Saúl primeramente pues tenía que terminar el tiempo de vida que le quedaba como rey, pero el sucesor ya Dios lo había escogido. Y esa es la historia de los reyes de Israel. Primero fue Saúl, que fue desechado, y luego Dios escogió a otro que, dice la palabra, era conforme a su corazón. Y de ahí siguieron otros reyes hasta llegar a este rey Acab. En los tiempos del rey Acab, el pueblo se comenzó a apartar del Señor. Ya no había ese temor que debía de haber en el pueblo hacia Dios. Ya había otra figura importante entre el pueblo, que era el rey. El rey era el que mandaba, el que ordenaba: hagan esto, hagan el otro, vamos para acá, vamos para allá. Entonces el pueblo pues se tenía que someter al rey, aunque había un Dios que es por sobre todas las cosas. Quizás todo eso influenció para que el pueblo se comenzara a alejar más del Señor. Y el rey, como se sentía pues que el que mandaba, pues le pareció bien casarse con una sacerdotisa idólatra. Y esta mujer pues también hizo de que el pueblo de Israel se alejara más del Señor, porque como era la reina, comenzaron a hacer también su adoración a ese ídolo a esos ídolos que le llaman los Baales. Se apartó el pueblo de la ley de Dios. Pero dice, como dice lo que acabamos de leer, el profeta Elías dice: solamente yo he quedado de parte del Señor. Solamente él como profeta había quedado. Pero antes de todo esto, Dios, a través de Elías, castigó al pueblo de Israel. Llegó Elías delante de este rey Acab y le dijo: por mi palabra va a dejar de llover 3 años y 6 meses. Porque tú te has apartado de la ley de Dios y has hecho pecar al pueblo. Y dio media vuelta y se fue Elías. Y todo el pueblo comenzó a sufrir la sequía porque dejó de producir la comida. Hasta que pasó el tiempo y
Elías volvió a regresar con el rey Acab y oró Elías y volvió a llover. Pero había un problema muy grande en aquel tiempo. Acab seguía en su corazón apartado del Señor, porque pues ahí tenía por mujer a una idólatra. Tenía todo un ejército de profetas, de ídolos, y solamente había uno que le servía a Dios, al único Dios. Entonces, lo que acabamos de leer es cuando, después de que ya llueve, Elías habla con el rey y le dice: reúne al pueblo, vamos a ver quién es Dios, quién en verdad merece toda la adoración, toda la honra. Y es que se hace esta reunión. Y allá estaban todos los sacerdotes de los ídolos y estaba Elías, el único profeta del Señor. Entonces hicieron dos ofrendas o dos sacrificios. Mataron a un buey, lo partieron, lo pusieron sobre leña. Antiguamente así se acostumbraba a hacer los sacrificios. Cada quien hizo uno. Los profetas de Baal hicieron uno y Elías hizo el propio. Pero lo triste de todo esto es que le hablaba al pueblo y les dijo: ¿hasta cuándo estarán entre dos pensamientos? Si para ustedes esto es Dios, pues síganlo, sírvanle. Y si el Señor es Dios, pues síganlo. Dice que el pueblo no contestaba nada. Solamente estaban viendo a ver qué es lo que iba a pasar. Estamos hablando de que era un pueblo que de generación tras generación tenían la ley que Dios a través de Moisés les había dado. Entonces dice que primeramente los profetas de Baal hicieron su sacrificio y les dijo: bueno, pues ustedes primero. Y comenzaron, dice la palabra, de acuerdo a sus costumbres. O sea, ya estaban acostumbrados a hacerles así. Comenzaban a danzar alrededor y a gritar y se cortaban su carne entre ellos. Esa era su manera de servirle a su Dios. Y dice que gritaban, pero fuertemente, y Elías se burlaba de ellos y les decía: griten más, dice, porque pues a lo mejor está de viaje o está dormido y no los oye. Y hoy en día pues también vemos muchas cosas también dentro de el pueblo de Dios. Porque nosotros no somos israelitas, pero pertenecemos por la fe al pueblo del Señor. Y así como se veían cosas en el pueblo de Israel que quedaron escritas para que nosotros las conociéramos, pues también nuestra historia se está escribiendo también.
Y lo que hacemos, pues también está quedando escrito. Y todo eso, pues un día vamos a tenerle que decir al Señor por qué lo hicimos. Entonces yo he conocido a personas predicadoras que gritan muy feo, ¿no? Y pegan unos gritos muy tremendos. Yo digo, bueno, pero ¿por qué se ponen a gritar? ¿Quién les enseñó a predicar así el evangelio, a hablar así de la palabra a gritos? Dice la escritura que estaba escrito que el Señor no alzaría su voz. Pero hoy tenemos la costumbre de que hay muchos que gritan y gritan muy feo. Bueno, aunque tengan ya la tecnología como ahorita nosotros ya usamos un micrófono para que se amplifique nuestra voz, pues aún con todo y que haya micrófonos y muchas bocinas, con todo y eso, hay quien hace una gritería tremenda. Yo digo, bueno, pero ¿para qué gritan si ya se está amplificando la voz, todo el mundo está escuchando? ¿Para qué gritar? Si con las bocinas podemos oír bien. Bueno, las costumbres. Entonces, estos profetas de Baal, con todo y que eran muchos, imagínense, no sé si todos bailaban al mismo tiempo, pero eran 450 gentes. Imagínense si todos estuvieran gritando. Pues se escucharía una gritería tremenda. Hasta que le tocó su turno al profeta Elías. Y Elías no tuvo la necesidad de gritar. Simplemente le oró al Señor y le dijo que le mostrara al pueblo que Él era el único Dios. Y cuando oró, el profeta Elías no tuvo la necesidad de andar bailando alrededor del sacrificio, ni de andar gritando, ni andar brincando. No tuvo la necesidad de hacer nada de eso. ¿Y qué fue lo que pasó? Cayó fuego del cielo. Y cuando vieron todo esto, la gente comenzó a decir, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Sin en cambio la historia de Israel pues sigue caminando, porque esto quedó como un ejemplo de lo que pasó en el tiempo del rey Acab. Pero el rey Acab un día murió también, y murió Jezabel. Y los tiempos siguieron caminando. Pasó esa generación, vino otra generación, y tuvieron también sus aciertos, sus desaciertos, hasta que llegó el tiempo del último profeta. Cuando llega el tiempo del último profeta, Dios se desapareció. Dejó de hablar a través de los profetas. Pero ya Dios había dicho muchas cosas que iban a pasar en cuanto a los tiempos de Dios. Ya estaba escrito que Dios iba a reconciliar a su pueblo. ¿Por qué? Porque pues le fallaba mucho lo que nos falla a todos nosotros, la fe. Mire, vamos a leer una profecía que se encuentra aquí
que es la que se cumplió en el libro del profeta Ezequiel. Vamos a buscar aquí en el libro del profeta Ezequiel la profecía donde el Señor se compadece del pueblo de Israel y les promete restaurarlos. Dice en el capítulo 11 del profeta Ezequiel: Dios en su amor como Padre, como Creador, viendo la condición del hombre, se compadece del hombre y le dice que lo iba a ayudar. Capítulo 11, voy a leer a partir del verso 19. Dice así: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón andan tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice el Señor. Entonces, la promesa de la restauración, la promesa de la ayuda de parte de nuestro Dios para el pueblo que le estaba costando trabajo vivir en sus mandamientos, en sus ordenanzas. Quizás no todo el pueblo era así, pero quizás la mayoría pues andaba desviado, endurecido. Y les promete entonces que Él iba a hacer la obra. Él los iba a ayudar. ¿Qué iba a hacer Dios? Dios iba a poner un espíritu nuevo dentro de ellos. Iba a poner un corazón nuevo, iba a quitar ese corazón de piedra que no los dejaba vivir la obediencia de la ley de Dios, para que fueran su pueblo y Él fuera su Dios, porque pues Él no puede ser Dios de un pueblo de los que no obedecen. Acuérdense que apenas hace unos días en un en vivo que tuvimos anterior hablábamos de los verdaderos discípulos, son los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, pues el que en realidad vivía la ley, estaba dentro de los mandamientos del Señor, pues ellos eran verdaderos discípulos. Pero los que andaban desobedeciendo, los que andaban haciendo cosas diferentes, pues su situación con Dios era diferente. Entonces, para que ellos fueran su pueblo y Él fuera su Dios, tenía que haber una renovación interior del pueblo. Eso fue lo que les dijo. Porque el pueblo en los tiempos del profeta Elías, ya vimos que dice, andaban en dos pensamientos. Conocían la ley de Dios, pero andaban en la idolatría. Hoy en nuestro tiempo también hay quien conoce la ley de Dios, pero también le gusta andar de idólatra. Le gusta andar, le gusta o ya está acostumbrado también a doblar sus rodillas delante de imágenes de piedra,
de madera, de metal, delante de imágenes pintadas, aunque saben que hay un Dios que no le gusta la idolatría, pero hay quien todavía anda entre dos pensamientos. Quieren irse con Dios, pero también buscan otras cosas y lo relacionan con Dios. Porque el pueblo de Israel les hicieron pensar de que los Baales también eran dioses. Entonces viene la promesa de parte de Dios. Dios tiene que hacer la obra en el corazón de su pueblo para que puedan ser pueblo. Entonces cuando andamos a la mitad, ni nos echamos a perder, ni le servimos a Dios. Dice la palabra que dijo el Señor, mejor que seas frío o caliente, porque a los tibios, dice muy fuerte la palabra, a los tibios los vomitará el Señor. Entonces, pues tenemos que estar firmes en la obediencia a los mandamientos del Señor, no andar entre dos pensamientos. En este mes precisamente, el pueblo cristiano, pues le viene la prueba. Y hay muchos cristianos que aunque saben que es una mentira, pues también celebran juntamente con todas las gentes que los rodean. Se dejan arrastrar por sus costumbres y sus tradiciones y también participan. Y se les olvida que Dios es celoso. ¿Por qué tuvieron tantos problemas el pueblo de Israel? Porque les faltó obediencia. ¿Y por qué tenemos tantos problemas nosotros? Porque nos falta obediencia. Y a veces digo, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué hay tanta dureza en nuestros corazones? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo obedecer a Dios? Si Dios dice es verde, pues es verde. ¿Por qué terquearle a Dios? Vamos a leer otra parte de la escritura. Vamos a ir a la parte donde ya los consejos son para la iglesia. Libro de los Hebreos, capítulo 11. Y pienso yo que a veces, yo creo que esta es la esencia o el centro, el meollo del por qué razón nosotros también ni nos echamos a perder, pero tampoco nos queremos consagrar al Señor. Capítulo 11 del libro de los Hebreos. Dice así la palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era
justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y de ahí sigue hablando la palabra de la fe de Abraham, de la fe de Abraham, de la fe, bueno, de la fe de otros tantos. Incluso habla también de Moisés, que aunque vivía en un palacio, cuando tuvo la edad suficiente, tomó la decisión de vivir de manera diferente juntamente con el pueblo del Señor, que estar gozando los deleites del palacio del faraón. Entonces habla de varias gentes que dejaron buen testimonio porque le creyeron a Dios. Entonces nosotros que leemos esta escritura, que creemos que esto es la palabra de Dios, pues lo primero que tenemos que tener es una convicción y una certeza de que Dios existe y de que todo lo que podemos ver, todo fue hecho por Él. Ahorita tenemos la otra contraparte que se llama ciencia, a donde el hombre sigue haciendo su labor y trata de explicar con algo que pueda ver, con algo que pueda agarrar. Trata de explicar todo lo que hay en el mundo. La famosa evolución. Pero no se pueden explicar ni jamás lo van a lograr hacer. ¿Cómo empezó la primer cosa de todas las cosas? Según el hombre evolucionó, bueno, ¿y los árboles frutales de dónde salieron? Entonces hay muchas cosas que el hombre no se puede explicar, ni lo van a lograr explicar porque no tiene explicación lógica. Para nosotros sabemos que todo principió con Dios. Dios como creador hizo lo primero de todo lo que podemos ver. Y todo subsiste porque Dios hizo todo tan perfecto. Cuando nosotros aprendemos a leer, le llaman la cadena alimenticia. Uno se come a uno, el otro se come al otro, se come al otro, da la vuelta y vuelve a empezar la cadena alimenticia. Así lo enseñan desde en las primeras partes de lo que tienen los libros. Pero ¿quién hizo todo eso? Lo hizo Dios. Dice aquí en las escrituras que los ríos todos van al mar y el mar nunca se llena, nunca se sale de los límites, porque dice la escritura que Dios le puso límite al mar y le dijo: de aquí no vas a pasar. Y todos los ríos, todos desembocan en el mar y nunca deja de haber agua en los ríos. Entonces, ¿de dónde sale tanta agua de esos ríos enormes que desembocan en el mar?
que no dejan de llevar agua dulce al mar. Todo esto, por más que le quieran buscar explicaciones, pues simplemente no lo encuentran. Entonces nosotros tenemos esta palabra que es un regalo de parte de Dios para la iglesia, porque el conocimiento que encierra este libro no ha estado en ninguna mente humana, en ningún corazón humano. Es un conocimiento que generación tras generación Dios va poniendo en las almas que lo buscan. Entonces Dios sabe quién es sincero en su corazón, que quiere conocerlo, que quiere ponerse en sus manos. Y Dios también conoce, pues, quién solamente lo hace solamente porque a lo mejor es un pasatiempos. Pero dice la Escritura, tenemos que tener algo en nosotros que se llama fe. Y esa fe debe de ser una convicción, una certeza de lo que estamos creyendo. Ahorita Dios está haciendo la labor de lo que leímos en la profecía de el profeta Ezequiel. Para que podamos ser pueblo de Dios, tenemos que vivir los mandamientos de Dios, para que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo. Pero también dice, el que quiera seguir en sus idolatrías, pues al final le va a ir mal. Al que quiera seguir con sus imágenes y quiera seguir ahí con sus costumbres y sus tradiciones, bueno, pues ahora sí que es decisión de cada quien. Pero estamos como en los tiempos de Elías. Hay hermanos que se llaman hermanos o que se llaman cristianos, que va a llegar el momento en que van a imitar la costumbre de lo que van a hacer muchas gentes en este mes. Porque son costumbres. Entonces, habrá quien en su fidelidad a Dios, pues se van a guardar de no ofender al Señor, porque sabemos que a Dios no le gusta la idolatría. Pero para que todo esto suceda, pues tiene que entrar Dios en nuestros corazones para que nosotros podamos obedecer. Entonces, a todos aquellos que de alguna manera les llega el mensaje del Evangelio, es un llamado de Dios, una invitación de Dios para que podamos pertenecer a este pueblo y podamos vivir con Él por toda la eternidad. Por eso se tiene que predicar el Evangelio en todo el mundo. Pero esto tiene una forma que Dios estableció. El fundamento de la salvación tiene un orden establecido por Dios. No es como uno quiera, o sea, no es como a mí se me antoje o me parezca bien.
No, es como Dios lo estableció. Dijo el Señor que iba a poner un espíritu dentro de nosotros. Dice en el Evangelio según San Juan. Voy a leer el verso 38 y 39. Evangelio de San Juan, capítulo 7, versos 38 y 39, dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Primeramente necesitamos creer en el Señor, tener la convicción, la certeza de que Él es nuestro Salvador. Pero ¿cómo tenemos que creer en Él? Pues como dice la Escritura, no como a nosotros nos parezca, no por costumbres, no por tradiciones, no. Tenemos que aprender a creer en Él con toda certeza, con toda convicción. Y principalmente pues tenemos que ver qué dice la Escritura, cómo lo estableció Él, porque Él va a hacer la obra en nosotros para que obedezcamos sus mandamientos, sus preceptos. Él va a trabajar en nuestro interior, va a quitar la dureza de nuestro corazón, va a poner un corazón de carne, que aprenda a perdonar, que aprenda a sobrellevar, a soportar, que aprenda a tener misericordia. O sea, hay muchas cosas que nosotros necesitamos tener dentro de nosotros, pero la dureza impide que esto suceda. Entonces, Dios tiene que trabajar en nosotros. Para que todo esto se dé, tenemos que empezar por preguntarnos si en realidad estamos creyendo, tenemos la certeza, tenemos la convicción de creer en el Señor. Y ahí les va una cosa. Ese rostro que pintan de Cristo, así como la mayoría lo conoce y dicen, este es Jesús, y ya a muchos ya se le quedó en su mente que ven ese rostro y piensan que es el rostro del Señor. Permítanme decirles que Él no es así. El rostro del Señor no es ese. Para empezar les voy a decir que nadie lo conoce. Tienen ideas, pero la Escritura dice que el rostro del Señor pues, no era agraciado, o sea, no era un rostro así que uno lo viera y lo viera uno bonito, hermoso, guapo, como dicen las mujeres. No, dice que no había ningún parecer en él, nada que le pudiéramos desear. Así era el rostro del Señor. Tenemos que aprender a creer en Jesús sin la necesidad de ver un rostro que no es de Él. Solamente tenemos que doblar nuestra rodilla, dice la Escritura,
donde duermes, en tu aposento, dobla tu rodilla, órale al Señor. El Señor que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Pero tenemos que aprender a hacerlo sin necesidad de ver una imagen, sin necesidad de ver una pintura, sin necesidad de hacer tantas cosas, creyendo que de esa manera le estamos agradando al Señor. Entonces, vuelvo a repetir, este es el mes a donde muchos pues solamente se acuerdan de alguna manera de que hay un Dios. Y hacen muchas cosas. En este mes pasan muchas cosas. Pero nosotros que por la misericordia de Dios leemos las Escrituras, pues ya nos enteramos de que hay muchas cosas que se hacen que nada tienen que ver con Dios. Queremos agradarle a Dios, pues solamente tenemos que obedecer su palabra. Vamos a leer unos ejemplos, mire. Vamos a leer aquí. Para que usted se dé cuenta de qué es lo que Dios quiere. Voy a leer en el libro de Gálatas capítulo 5. Verso 19. Dice la palabra del Señor así: escuchen nada más qué tantas cosas tenemos que dejar para poderle agradar a Dios. Dice: manifiestas son las obras de la carne, que son primeramente el adulterio. Ahorita está muy de moda eso del adulterio, la fornicación, esa costumbre entre jóvenes de amigos con derechos, que fíjense cuántas cosas está inventando el diablo para perder a la humanidad. La inmundicia, la lascivia, tantas cosas que se ven en las redes sociales, tantas cosas que se ven en los medios. Y luego dice el verso 20, la idolatría. Todo lo que se sacrifica a esos ídolos de piedra, de yeso, de madera, de fierro. Las hechicerías. Hasta parece que no estamos en el tiempo de la ciencia, en el tiempo moderno. Hay muchas gentes que todavía creen en la hechicería, todavía practican la hechicería. Bueno, pues también eso los condena. Las enemistades, esos que les gusta andarse peleando, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y son algunos ejemplos de lo que pudiera estar en nuestra vida, de lo que Dios tiene que cambiar dentro de nosotros. Toda esa dureza, todas esas costumbres, toda esa carnalidad que
nos hace estar enemistados con Dios, pues Dios la tiene que cambiar. A veces hablamos de Dios, pero somos así. Estamos entre dos pensamientos como en los tiempos de Elías. Queremos irnos con Dios cuando termina nuestro tiempo en esta tierra, pero queremos seguir viviendo así. Hay gente que me ha dicho, no, es que yo así me enseñaron mis padres y así me voy a morir. Aunque está viendo que la escritura le está diciendo que no lo debe de hacer, pero como es su costumbre y así le enseñaron, así se va a morir. Bueno, pues es su decisión. Sin en cambio, ya vimos que la buena voluntad de Dios es cambiar nuestras costumbres, sacarnos de nuestro error como en los tiempos de Elías, de estar ahí en otro lugar a donde no debemos de estar y estar solamente haciendo la obediencia de Dios. Entonces, para que podamos nosotros cambiar, necesitamos de Dios. Así está profetizado desde los tiempos antiguos. Cuando Dios se alejó, pasaron 400 años antes de que naciera el Salvador del mundo. Y cuando nace el Señor, nace la esperanza para la humanidad. Se acerca Dios al mundo para cumplir su promesa. Ahora Él está restaurando al hombre en su interior, quitando la dureza, quitando todas esas cosas feas de nosotros y llevándonos a vivir en su palabra, que es santa, que es justa, que es limpia. Pero primeramente necesitamos creer. Entonces sí, un día nació Jesús. No nació el 24 de diciembre, no, un día nació el Señor. Pero por alguna razón Él no quiso que quedara escrito en esta palabra precisamente para que no nos hiciéramos idólatras. Porque nosotros necesitamos poquita cosa para volvernos idólatras. Ahorita hay creyentes que si el manto sagrado, que si el cáliz, que si esto, que si el otro, o sea, necesitan a fuerza de estar viendo algo para poder pensar en Dios. Y no, eso es lo que Dios quiso. Dios dice, tiene que haber certeza y convicción. No tiene que haber imágenes, pinturas, ni nada de eso, no. Simplemente tiene que haber certeza y convicción de la existencia de Él, como desde el principio, sin necesidad de que tengamos a alguien que a fuerza que lo estemos viendo para creer en Dios, de estar viendo algo para que creamos que existe Dios. No. Por eso cuando habló con la samaritana le dijo, el tiempo viene y el tiempo es que el verdadero adorador adorará a Dios en espíritu y en verdad. Y ese tiempo ya es el que estamos viviendo. No necesitamos estar practicando cosas vanas que no nos llevan a ningún lado, solamente a enemistarnos con el Señor.
Entonces, pues viene el tiempo de la prueba. Mi mayor deseo como hermano es de que el pueblo del Señor se abstenga de ser arrastrado por las costumbres y tradiciones de otras gentes que no conocen la palabra del Señor. Bien, hermanos, pues ya vimos que no debemos de andar entre dos cosas diferentes. Si nuestra decisión es irnos con Dios, pues vamos a buscar a Dios y a luchar por obedecer a Dios. Si nuestro deseo es divertirnos y hacer muchas cosas materiales en este mundo, pues nadie nos los puede evitar. Es decisión de cada quien. Pero no podemos tener dos pensamientos diferentes para agradarle a Dios. Solamente tiene que haber uno, y ese uno no es como uno quiera. Ese uno tiene que ser firme. El cristiano tiene que ser de convicción, de una sola palabra. No que ahorita digamos una cosa y al ratito cambia la versión y decimos otra cosa. No. Tenemos que aprender a ver cuál es la voluntad del Señor y sobre ella fundamentarnos y esperar el tiempo que Dios nos quiera tener en estos cuerpos, porque un día, de todos modos, va a llegar el tiempo en que salgamos de estos cuerpos. Pero si nosotros nos aferramos al Señor con convicción y certeza, un día vamos a estar con Él. Entonces, pues no tenemos que estar fluctuando, no tenemos que estar practicando cosas que ya no tenemos que estar practicando, ni haciendo las cosas que antes de conocer a Cristo hacíamos, ni porque sean nuestros parientes, dejarnos arrastrar por las costumbres. Antes que todo, dijo el Señor, el que ame más a padre, a madre, a esposa, a hijos, no es digno de mí. Entonces habrá quien no quiera aceptar a Cristo y quiera seguir en sus costumbres y en sus tradiciones. Pues antes que todo, para nosotros los que nos llamamos cristianos, debe de estar el Señor. Pues que Dios nos ayude a darle el lugar que Él merece, que Él debe de tener, que siempre debería de haber tenido desde el principio, pero que a nosotros como seres humanos nos ha costado darle ese lugar desde los tiempos, desde el principio. Pues algunos han alcanzado buen testimonio porque creyeron en el Señor, pero pues la mayoría ha tenido altas y ha tenido bajas. Entonces nosotros también pues a veces tenemos también nuestros defectos, pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Si de veras queremos llegar con el Señor, pues hay que tomarnos del Señor ahorita que es nuestra oportunidad. Bien, que Dios los bendiga. Dios bendiga a todos los que lleguen a ver en vivo. Y pues los sigo invitando a que sigan participando juntamente con nosotros a seguir meditando en esta palabra. Nuestra intención no es de
señalar a nadie, de lastimar a nadie, de juzgar a nadie porque no somos jueces. Nuestra intención simplemente es de meditar en esta palabra, de poderle servir al Señor como Él lo estableció. Entonces, después se les sigue invitando para el próximo en vivo del día jueves, Dios mediante, a la misma hora. Y que el Señor les conceda o nos conceda a todos el que podamos llegar a entender la esencia de su palabra, de lo que en realidad Él quiere, y que Él nos ayude a que la podamos vivir. Que Dios los bendiga a todos, que Dios bendiga a sus familias, que Dios bendiga a todos los que están en los hospitales, a los que están en las cárceles, que Dios bendiga a todos los que están lejos de sus hogares, tratando de ganarse el pan de todos los días, a todos los que han sido desplazados, no por voluntad, sino por problemas. Que Dios bendiga a todos mis hermanos que están en pruebas. Si alguno está enfermo, pues nuestro mayor deseo es de que Dios en su misericordia ponga su mano preciosa en él y lo sane. Bien, hermanos, que Dios derrame sus bendiciones en ustedes, y si el Señor Jesús no dispone otra cosa, nos vemos aquí el próximo jueves, Dios mediante.